Mis padres trabajaban mucho cuando yo era pequeño. Los dos tenían que tener dos trabajos porque necesitaban un apoyo extra para mí y mi hermano mayor, Cameron. Sus trabajos nos mantenían ocupados, pero aún así requerían que estuvieran ausentes la mayor parte del tiempo, así que contrataron una niñera para nosotros a través de alguna página web. Era una joven blanca, quizás de unos 20 años, llamada Michelle. Durante unos 4 o 5 meses, Michelle venía todos los días de la semana para cuidarnos. Yo tenía 7 años y Cam 8. A los dos nos encantaba tener a Michelle cerca. Era joven, educada y muy enérgica, lo que significaba que podíamos divertirnos mucho jugando con ella, a diferencia de alguna anciana que siempre está cansada y de mal humor. Cam y yo teníamos clases online porque el colegio sería demasiado complicado para que mis padres pudieran seguir el ritmo. Michelle también ayudaba mucho con eso. Cuando llegó el verano, mis padres le dijeron a Michelle que debía relajarse un poco. Querían que tuviera unas buenas vacaciones de verano, especialmente después de todo lo que había hecho por nosotros. Pero eso también significaba que no tendríamos niñera durante el verano. Mis padres no querían pasar por el proceso de encontrar una niñera de confianza, así que decidieron llevarnos a Cam y a mí a la casa de nuestros abuelos. Vivían en Texas, en el campo, que está un poco lejos de nuestra casa en Oklahoma, pero valdría la pena el viaje, ya que estaríamos allí todo el verano. Llegó el fin de semana, y el sábado comenzamos nuestro viaje. El paseo fue hermoso, pero obviamente para mí, que era pequeño, fue la experiencia más aburrida y nauseabunda del mundo. Finalmente llegamos a su casa, después de lo que pareció una eternidad. Era una casa de cabaña de tamaño mediano, en medio de un gran campo abierto y bosques en la parte de atrás. Un poco apartado a un lado, había una especie de edificio tipo granero con un área para animales como vacas, cabras, pollos y otras cosas interesantes. Todos nos saludamos, e inmediatamente mi abuelo quiso llevar a Cam y a mí a dar una pequeña vuelta por el lugar. Mis padres se quedaron dentro, hablando con mi abuela, mientras ella preparaba la cena para nosotros. La noche fue increíble. Nos pusimos al día con la abuela y el abuelo y jugamos un poco con su perra, Cora. Cuando llegó la hora de acostarse, mi hermano y yo compartimos una habitación con una litera y una televisión. La habitación de al lado era otro dormitorio, donde dormían mis padres. Mi madre y mi padre se durmieron muy rápido porque estaban cansados del viaje y tenían que volver a casa al día siguiente para trabajar el lunes. Cam y yo nos quedamos despiertos un poco más viendo dibujos animados en la televisión. Después de un rato, finalmente nos dormimos con la televisión encendida. Alrededor de las 2 alto, me despertó el sonido de pasos fuera de mi ventana, pasos pesados. No podía ver lo que había afuera porque la ventana tenía persianas. Los pasos no despertaron a Cam porque la televisión seguía encendida, pero yo aún podía oírlos. Entonces oí un ruido extraño que venía de la ventana, y después de 2 segundos oí un gruñido. Alguien estaba intentando abrirla. Fui a la habitación de mis padres para despertarlos y contárselo. Realmente no me creyeron y pensaron que era mi imaginación, por supuesto, pero cuando fueron a revisar, no había nada, así que simplemente lo descartaron como un ruido de animal. Después de todo, estábamos en medio de la nada, y quizás mi cerebro de niño realmente pensó que era algo que no era. Me volví a dormir después de 5 minutos de estar acostado allí. Por la mañana me desperté con el delicioso olor de mi abuela cocinando el desayuno. Mientras mis padres recogían sus cosas para irse a casa, todos comimos juntos, y luego mis padres se fueron. Una vez que se fueron, mi abuelo llevó a Cam y a mí a dar de comer a los animales mientras sacaba a Cora a pasear. Yo quería tener la correa de Cora, así que mi abuelo me la dio, diciéndome que la sujetara fuerte. Mientras caminábamos por el sendero, me di cuenta de que tenía que tirar de Cora un poco cada 5 segundos. Cuando finalmente miré para ver por qué no caminaba, la sexta mirando algo, estaba mirando hacia el bosque. Me dio un poco de miedo mirar en esa dirección, pero cuando lo hice, sexta una figura negra parada allí, mirándonos. Aunque era completamente negra, podía decir que nos estaba mirando. Estaba medio escondido detrás de un árbol, con las manos en el tronco, como si intentara asomarse, pero con todo el cuerpo. Me volví hacia mi abuelo para contárselo, pero él y Cam ya estaban como a 5 metros delante de mí. Corrí para alcanzarlos mientras tenía que tirar de Cora un poco, pero una vez que le conté a mi abuelo sobre el hombre en el bosque, el hombre desapareció. Era como si nunca hubiera estado allí. Pensé que habría podido verlo si hubiera salido corriendo, pero ¿a dónde podría haber ido? Mi abuelo se había enterado de lo que pasó la noche anterior, así que yo le contara algo así no podía ser yo gastándoles una broma. Pude ver en su rostro que estaba preocupado, pero simplemente me dijo que estaba bien y que probablemente era un ciervo a la distancia, y que cuando corrí, lo asusté. Después de dar de comer a los animales, volvimos a su casa. Disfrutamos el resto del día viendo películas y jugando afuera con los aspersores. Esa noche, mi abuela hizo la mejor cena. Había mucha comida, así que después de comer,
Estaba muy cansado, me di un baño rápido de 10 minutos y me fui directamente a la habitación de mi hermano y a la mía. De nuevo vimos dibujos animados un rato y nos dormimos alrededor del ala 1 alto. Me despertó el sonido de un tarareo fuera de la ventana. Estaba tarareando la canción principal de Kiberchase, el programa que estaba viendo Cam, siendo el dormilón. ¿Qué era? No se despertó, y como dije antes, las persianas estaban bajadas, así que no podía ver qué era, pero en este punto estaba seguro de que tenía que ser una persona. Al principio pensé que era mi abuelo afuera fumando, y por alguna razón comenzó a tararear la intro porque la oyó a través de la ventana. Por supuesto, esa era una explicación tonta, pero siendo el niño que era, grité, abuelo. El tarareo se detuvo. Después de 30 segundos de silencio, oí, oye, soy el abuelo, sal, hijo. Quiero enseñarte algo genial. Entonces me puse los zapatos y salí. No había luces, pero recuerdo lo hermoso que se veía el cielo nocturno. Finalmente llegué a mi ventana, donde vi a mi abuelo de pie. Extendió su mano para que la tomara. Tomé su mano y comenzó a llevarme hacia el granero. Intenté hablar con él, preguntándole a dónde íbamos, pero no respondió. Comencé a reconsiderar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaría mi abuelo afuera a la 1:00 alto? Mostrándome algo genial. ¿Por qué llevaba un suéter con la capucha puesta? Entonces miré la mano de mi abuelo y realmente le presté atención, solo para darme cuenta de que no era la mano de mi abuelo, era la mano de alguien mucho más joven. Intenté quitar la mano, pero su agarre solo se hizo más fuerte. No quería que supiera que algo andaba mal, así que me quedé callado, aunque mi corazón latía con fuerza. Luego miré detrás de él y noté un mango largo que sobresalía de la parte de atrás de sus pantalones. Fue entonces cuando realmente entré en pánico. De repente, oí la voz de mi abuelo llamando desde la casa. No respondí, pero el hombre giró la cabeza hacia el sonido. En ese momento de distracción, solté mi mano de un tirón y comencé a retroceder. El hombre se quedó allí por un segundo, luego de repente salió corriendo hacia el bosque. Corrí directamente hacia la casa, gritando por ayuda. Cuando entré, mi abuelo me estaba esperando con los brazos abiertos, y mi abuela tenía el teléfono apresuradamente hablando con la policía. Poco después llegaron los policías y comenzaron a registrar la zona. Encontraron al hombre escondido en una zanja no lejos de la casa. En esa zanja había algunas cosas que había tomado del granero y, lo más inquietante de todo, dijeron que tenía un hacha metida en la parte de atrás de sus pantalones. Tras una investigación más profunda, descubrieron que la cerradura del cobertizo de mi abuelo había sido rota, dejándolo abierto para que cualquiera pudiera tomar lo que quisiera. En el cobertizo había muchas herramientas que podrían haber causado más problemas. Después de un par de días, mi abuelo descubrió que ese hombre resultó ser el exnovio de Michelle, al que llamaré Dave. Dave admitió habernos estado acechando y planeaba llevarme esa noche. Pensó que sería más fácil llevarse a una niña pequeña, así que vino por mí. Dijo que quería llevarme porque sabía que Michelle se preocupaba mucho por mí, y si la hubiera amenazado con hacerme daño, podría haber obligado a Michelle a hacer cualquier cosa. Dave declaró que principalmente quería usarme para volver con Michelle porque quería empezar de nuevo y vivir una vida feliz con ella. Afirmó que en realidad nunca iba a hacerme daño. Después de todo este incidente, nuestros padres nos recogieron a Cam y a mí una semana después, y comenzaron a buscar mejores trabajos para poder estar más tiempo en casa con nosotros. También, despidieron a Michelle, lo cual es comprensible. Estoy muy agradecido de que la estación de policía no estuviera muy lejos de la casa de mis abuelos, pero lo más importante, estoy agradecido de que mi abuelo se hubiera despertado esa noche para ir al baño. Incluso después de 20 años, todavía me da escalofríos pensar en lo que me habría pasado esa noche.